Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio. Nos encontramos ya en un tercer día de la semana y queremos compartir con ustedes una lección más. Esta lección que hemos tenido durante el trimestre, queremos compartir con ustedes. Hemos hablado acerca de la oración y ha sido una gran bendición para nosotros porque hemos aprendido cómo orar, hemos aprendido cómo dirigirnos a nuestro Creador. ¿Qué oración es factible en el momento que nos encontramos? ¿Cómo debemos dirigirnos a nuestro Creador? Es la base que hemos tenido durante este trimestre y vamos finalizando ya este estudio a la cual todo lo que hemos escuchado que quede recepcionado y sellado en nuestra mente. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarles donde se encuentran, nos acompañen en la oración. Vamos a inclinar nuestros rostros o de alguna manera vamos a postrarnos y así poder guardar reverencia ante el Creador. Bendito Padre que está en los cielos, gracias por esta nueva oportunidad. Vamos a comenzar este estudio y le invitamos a que usted sea parte de este maravilloso estudio que usted nos va a dar, Señor, en esta mañana, y también pueda ayudarnos a entender. Que su Espíritu Santo sea el director y que nuestros corazones sean abiertos, Señor, en su presencia, que nuestros corazones recepcionen todo lo maravilloso que dice esta bendita palabra. Acompáñenos, Señor, le pedimos en súplica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su justicia perfecta oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, llegamos ya a este momento de desarrollo y como título tenemos Oraciones en soledad. Vamos a comenzar el estudio y para eso vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 14 del verso 21 al verso 23. Te invito ahí a buscar en tu Biblia el verso 21 del capítulo 14 del libro de Mateo. Si lo encontraste, puedes subrayar o de alguna manera puedes apuntar el verso para que puedas tener en cuenta y vamos a desarrollar en este día. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ustedes recuerdan aquel día que el Señor Jesús predicó y llegó la hora de comer, llegó la hora de alimentarse. Y cuando los discípulos se acercaron a Jesús le dijeron: Señor, ¿cómo podemos alimentarlos? Despídelos ya, que cada uno vaya a su lugar y así pueda alimentarse. El Señor Jesús les dijo: aliméntenlos ustedes. Entonces ellos dijeron: pues no tenemos nada más que 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús hizo un milagro enorme ese día, a la cual queda registrado en la Escritura. Dice el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El verso 23 dice: despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. El verso 23 muestra cómo el Señor Jesús en su momento preciso necesitaba comunicarse con su Padre, necesitaba comunicarse con el Creador. Es así como él oró para que la fuerza que necesitaban sus discípulos no les faltase, para que la fe que se estaba perdiendo ya cada momento de los ataques del enemigo a través de los fariseos y de los más judíos no les faltase a ese grupo de hombres que eran sus seguidores. Dice el testimonio que se encuentra en el deseado de todas las gentes, en la página 342. El Salvador sabía que sus días de ministerio personal en la tierra estaban casi terminados y que pocos lo recibirían como su Redentor. El Señor, teniendo ya esa inspiración por parte del Padre, sabía que llegaba el momento que sus mismos seguidores lo dejarían solo. Con el alma trabajada
y afligida oró por sus discípulos. Ellos habían sido intensamente probados. Las esperanzas que por mucho tiempo acariciaran, basadas en un engaño popular, habrían de frustrarse de la manera más dolorosa y humillante. Noten lo que dice el testimonio, que ellos iban a ser probados intensamente. Es así como el Señor Jesús, al ver esa situación de ellos, necesitaba orar por ellos. Necesitaba darles fuerza, porque Él había venido para darles esa bendición. Dice, en lugar de su exaltación al trono de David, había de presenciar su crucifixión. Tal vez había de ser, por cierto, su verdadera coronación. Pero ellos no lo discernían y en consecuencia les sobrevendrían fuertes tentaciones que les sería difícil reconocer como tales. Si el Espíritu Santo, para iluminar la mente y ampliar la comprensión, la fe de los discípulos, faltaría. Entonces oró para que el poder del Espíritu Santo trabajara en los corazones de ellos y sean animados o reanimados para no caer. El día de su crucifixión sería una prueba fatal para ellos. Ustedes conocen la historia, estamos recordando lo que sucedió y enfatizando la oración de Cristo allá después de alimentar a los 5,000. Dice, la fe de los discípulos faltaría. Le dolía a Jesús que el concepto que ellos tienen de su reino fuera tan limitado al engrandecimiento y los honores mundanales. Pesaba sobre su corazón la preocupación que sentía por ellos y derramaba sus súplicas con amargura, agonía y lágrimas. El Señor Jesús oraba por sus discípulos. Si Él, siendo el Hijo de Dios santo, perfecto, oró por sus discípulos, ¿cuánto más a nosotros nos corresponde orar por los nuestros? Orar por nosotros mismos, porque el tiempo de prueba se está acercando cada día más y nosotros necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Tú, amigo, amiga, hermano que escuchas este mensaje, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Conversas con Él horas al salir, horas al entrar a tu casa? ¿Cómo está tu relación con el Creador? Si tu relación está siendo tibia, entonces preocúpate, porque el peligro comienza ya desde el momento que te alejas de Él. Entonces, dice la pregunta, ¿por qué oró Cristo después de alimentar a los 5,000? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. ¿Por qué oró Cristo después de alimentar a los 5,000? Oró por sus discípulos, para que no les faltase su fe. Oró por sus discípulos para que no les faltase su fe. Porque Él veía la condición humana de ellos, cómo estaba decayendo, porque a través de las pruebas ellos no podían soportar. Su conocimiento o su falta de fe ellos les iba a llevar a caer. Entonces, hermanos, amigos, nosotros necesitamos las oraciones poderosas que vengan de parte del cielo y que sean mezcladas con la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esas oraciones de Cristo mismo por sus discípulos queremos que también suceda en nosotros, porque nosotros somos esos cristianos modernos que estamos viviendo casi la misma situación que los discípulos. Dice, hermanos queridos, el libro de Marcos, el capítulo 9, del 1 al 9, quisiera invitarte a buscar el libro de Marcos, allí donde te encuentras, el capítulo 9, del 1 al 9. Y dice la palabra, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte
solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Hermanos y amigos, los discípulos tuvieron pruebas indubitables acerca del gran Maestro. Ellos tuvieron pruebas concisas a la cual ellos deberían estar convencidos. Pero su falta de fe, la incredulidad por parte de ellos, les hizo perder ese motivo de vida que les llevaría a no caer, pero no sucedió así. Sucedió que ellos en el momento de prueba cayeron, y es por eso que el Señor se presentó en oración por sus discípulos y, por qué no decir, por la humanidad. Hermanos queridos, amigos, necesitamos saber más cómo poder orar. Necesitamos la enseñanza del Espíritu Santo, en este caso, que la oración sea factible, emotiva y poderosa en nuestra vida. Dice el testimonio que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 388 y 389. Apartándose un poco de sus discípulos, el varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Él mismo debe establecer una nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar el futuro. Y vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos, para que en la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. Noten lo que dice el testimonio, lo que el Señor Jesús estaba haciendo con sus discípulos, estaba haciendo para ellos, que no les faltara su fe. Ahora su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuera. Que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema. Con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios, su oración es oída. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren. De repente, las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Y ustedes notan la idea: aquí está mi Hijo amado, a Él escuchad. Ya lo dijo el Padre, y nosotros no debemos poner nuestro oído en ese engañador, sino únicamente en aquel que ha dado su vida por nosotros. Amigos, hermanos, nos encontramos en un tiempo solemne donde tenemos que orar más y más. Si hemos orado una vez, debemos orar 2 veces. Si hemos orado 2 veces, debemos orar 3 veces, al punto que nuestra oración sea diaria y tenga que ver la comunión entre el Padre y los seres creados. Dice la pregunta: ¿para qué oró Jesús en el monte de la transfiguración? Marcos capítulo 9, del 1 al 9 ya nos decía. Oró para poder soportar la prueba en favor de la humanidad. Oró para poder soportar la prueba en favor de la humanidad. Oró por sus discípulos, ¿de acuerdo? Oró por ellos, oró para él mismo también, porque como humano necesitaba fuerza de parte del Padre, de parte del Creador. Hermanos y amigos, tenemos que vivir en esta época y tenemos que conversar con Dios. Y sabemos que la conversación con Dios
no es a través de un medio telefónico. La conversación con Dios es a través de la oración. El día que nos encontremos con el Creador, ya no tendremos la necesidad de orar, porque habremos encontrado al Padre y habremos encontrado comunión total con Él. En esta mañana, que el Señor nos guarde, nos cuide y nos ayude en todo lo que se refiere. No te olvides de compartir, comparte con tus seres queridos, comparte con tus amigos, porque sabemos que el Señor es la fortaleza para todos los que le buscan. Un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana en un próximo video. Bendiciones.